a circular para que también lo tengan presente aquellos que no van a usar el metro tranvía, pero van a ir por la calle. ¿Te imaginas qué juguete habrá querido de chiquito y no tuvo Mariano Bergero? ¿O qué juguete sí tuvo Mariano Bergero y no le prestaba a nadie? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fede, Vicky, ¿cómo están? Hola Mariano. Muy bien, muy bien. Ya palpitando el Día del Niño, como verás. Sí, está muy bien. El país, viste, me gusta esto de que no están con la onda de la niñez, de la infancia, Día del Niño. Día del Niño directamente. Que inclusive el gobierno ya cambió el término. Sí. La verdad que en eso me parece... Estuvimos debatiendo tanto el cohete, ¿no? Si la infancia y demás. Acá en Córdoba está denominado como el Día de la Niñez. Te digo que me gusta más que la infancia. Las infancias me parecía... me parecía que niños estaba bien. Sí. Niñez... Bueno, no está mal. Niño, que no se enoje nadie, que cada uno le diga como quiera. Ahí está, ese me parece que es la descripción válida, que cada uno le diga como quiera. Está claro, aquellos por así que Mariano que vivieron más días del niño que otros, le seguirán diciendo Día del Niño, por así va a ir cambiando un poco la ecuación. ¿Y vos de chiquito, Mariano, tuviste algún juguete de lo que estamos hablando aquí con Vicky y nuestros oyentes que todos querían y vos tenías, o al revés, que todos tenían y vos no tuviste? No, había uno que me gustaba mucho y que me sorprendieron mis padres, porque era caro y no sé cómo hicieron para comprarlo. No sé si ustedes son por ahí muy jóvenes, pero cuando yo era chico había un dibujito que se llamaba Mazinger. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que tenía como unos puños, que vos le apretabas unos botoncitos en el juguete y tiraban como los puños, nada, 2 centímetros, todo muy, muy tranqui. Y me acuerdo que para el Día del Niño me sorprendieron mis padres regalándome uno que medía como medio metro y para mí fue como, wow. ¡Qué momento! Ahí tenemos la imagen. Ahí, claro, que lo estamos pero viendo. era uno que medía, ponerle medio metro. Sí, me acuerdo. Y era bien grande, lindo, y estuvo ahí acompañándonos nuestra crianza en un rinconcito de la pieza, siempre ahí el Mazinger. Así que bueno, ese fue como el que más recuerdo tengo. Y después, nada, cortito, cuento una anécdota. Una vez yo jugué mucho al fútbol y fuimos a hacer un intercambio, creo que a Buenos Aires, ¿sí? Y yo era fanático de las pistas de Scalectri, ¿viste esas pistitas? Sí, también control remoto con pilas que van a -2, pero está bueno, 2 autitos y demás, y yo estaba fanatizado con una que me gustaba, y lo primero que hice cuando me bajé del colectivo, le pedí a un mayor que me acompañe, y me gasté toda la plata que tenía para todo el fin de semana en una pista de Scalectri, y estuve seco todo el viaje pidiéndole plata prestado a los compañeros de fútbol, porque bueno, me volví loco con esa. Claro, bueno, mucho más chiquitita, pero estas que se armaban como una especie de 8, ¿viste? Que tenía como un puentecito que pasaban. Bueno, esos fueron mis juguetes preferidos, ¿no? Casi que no existían los videojuegos, parece. Claro, lo charlábamos recién también, por supuesto, con nuestra audiencia. Y hablando de esto, del Scalectric, de que tuviste que pedir plata prestada, Mariano, más o menos como pasa con los gobernadores. Sí, más o menos como pasa con los gobernadores. Bueno, vieron que la noticia de ayer, por lo menos la novedad, tiene que ver con esta situación de una especie de estrategia por parte del gobierno nacional, que me parece sumamente válida, que tiene como objetivo fundamental retardar, ralentizar un poco los tiempos de los gobernadores en plena campaña, presionando por fondos, fundamentalmente bajo 2 proyectos de ley que ya tienen medio sanción y que vienen del Senado y que deben ir a diputados, que tiene que ver con el reparto de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, y con el impuesto a los combustibles. Bueno, ayer en una reunión de comisión donde se firmaron dictámenes para que pasen al recinto, no se sabe si la semana que viene o la próxima, el oficialismo de algún modo sorprendió con una nueva estrategia. A ver, está más que claro que tiene que ver con un poquito más las manos, de manera, en términos políticos, respecto a lo que fue la semana pasada, que fueron 12 derrotas al hilo y que encendieron las alertas, y está muy bien que haya sucedido así en el oficialismo, porque en este momento, donde el presidente está hablando de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y donde la inflación, ustedes recién hablaban con el economista Aldo Abrán, está controlada y fue un buen número dentro de todo, bueno, mantener el frente fiscal ordenado tiene que ver con también dar contención y dar respuestas y contragolpear aquello que viene de la presión de los gobernadores. ¿Y qué plantearon básicamente? Bueno, fundamentalmente buscar alguna especie como de proyectos alternativos que, por supuesto, no convalidan las iniciativas de los gobernadores, pero de algún modo las tienen en cuenta, aunque con otros
porcentajes de repartos muy diferentes a lo que quieren los gobernadores. Pero más allá de eso, Sí. ahora voy a explicar técnicamente qué es lo que planteó o cuáles fueron las contraofertas del oficialismo. Lo que hay por detrás es un poco lo que yo comentaba al comienzo, es tratar de estirar un poquito el juego, y en ese ir estirando, hacer algunas cuñas con algunos gobernadores aliados. Y ahí entra en juego el mendocino Alfredo Cornejo, porque diputados que responden al radical de Mendoza fueron los que terminaron firmando este dictamen, que va a ser un dictamen de minoría, pero que empieza a generar una discordia, o por lo menos a generar fracturas dentro de los 23 gobernadores más el alcalde porteño, que son los que impulsan estas iniciativas que van en contra de lo que pretende el gobierno. Ayer, los diputados que prestaron la firma para estos dictámenes alternativos, y que se los conoce como contrapropuestas a las iniciativas de los gobernadores que ya tienen media sanción, están algunos diputados del radicalismo mendocino y también del oficialismo mendocino y también del porteño Jorge Macri. También se sumaron algunos diputados de Orrego, el gobernador sanjuanino, sí, mostrando al gobierno por primera vez en una mezcla de audacia política, estrategia y también de jugar con los cierres electorales y con los acuerdos con los cuales han alcanzado el gobierno con algunos gobernadores, una especie de cuña en ese bloque que se venía manteniendo muy efectivo y monolítico por parte de los gobernadores. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, habrá que ver si la semana que viene o la próxima esta estrategia surte algún resultado en la Cámara de Diputados para impedir la media sanción, la segunda media sanción que convierta en ley estos dos proyectos, que como dijo el presidente lo iba a vetar, pero claro, una cosa es decir que lo vas a vetar y otra cosa es tener los votos para poder vetarlo, y si hay algo que no se puede arriesgar el gobierno, más allá de que Milei diga que los que vayan en contra del equilibrio fiscal lo van a tener que sacar con las patas o muerto de la Casa Rosada, lo cierto es que hay un riesgo político evidente de que el gobierno no pueda o siga en esta inercia de derrotas en el Congreso que el gobierno quiere evitar. Así que bueno, ese es un panorama. Rápidamente cuento cuáles fueron los proyectos alternativos. En el caso del reparto de los ATN, las provincias habían dicho, bueno, que deje de ser discrecional y que se reparte en función del coeficiente de coparticipación que tiene cada una de las provincias. Eso favorece mucho a la provincia de Buenos Aires porque tiene el 22% de ese coeficiente, claro, y obviamente que el gobierno nacional no quiere financiar en plena campaña bonaerense al gobierno de Axel Kicillof. Es como dejársela picando, ¿no? Exactamente. Y lo que propone alternativamente es decir, bueno, mantengamos la discrecionalidad, pero en el caso de que sobren recursos al final del año, ahí sí los repartimos de manera más equitativa. Bueno, evidentemente lo que los gobernadores quieren es que deje de ser discrecional como lo es ahora y que se rija por un coeficiente de reparto. El gobierno buscó algo entre medio y en el caso del impuesto a los combustibles, básicamente lo que plantea el gobierno es decir, bueno, los gobernadores propusieron y votaron con media sanción que el 57% de todo lo que recaude en el impuesto al combustible se los quedan las provincias. Bueno, ahora hay una reducción de esa cuota mayor para el gobierno y menor para las provincias. Básicamente eso en términos técnicos, que es lo que intenta el oficialismo con esta jugada de ayer. Fede y Vique, y además hoy va a haber una cuestión que está articulada con esto, pero con foco en la provincia de Buenos Aires, porque oficialmente el presidente Milei le da bandera verde, línea de largada, a la campaña en la provincia de Buenos Aires de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, en un escenario que el propio oficialismo cree que es adverso. Lo más probable es que la Libertad Avanza pierda cuando se cuenten todos los votos, más allá de las secciones electorales que gane o que pierda. Lo más probable es que esa elección la pierda. El presidente ya dio como una especie de semblanteo de qué es lo que espera el oficialismo de esa elección. Dice el presidente, ya lo dijo, esto va a ser el techo del kirchnerismo y el piso nuestro, y eso va a mostrar cuánto tenemos que trabajar de cara a octubre, donde las chances van a ser seguramente mejores para el gobierno.
Y hoy en La Plata, en el Club Atenas de la capital de la provincia de Buenos Aires, a muy poquitas cuadras de la Casa de Gobierno donde está Axel Kicillof, va a haber un acto político donde va a estar buena parte del Gabinete Nacional, donde va a estar el armador Sebastián Pareja, que es el hombre de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y donde van a estar los candidatos de las 8 secciones electorales. Recordemos que en La Plata es la 8ª sección electoral, y allí va a competir como cabeza de lista nada más y nada menos que el hermano de Manuel Adorni. Hablamos de Francisco Adorni, que es un funcionario del Gobierno Nacional, que ahora va a poner la cara en esa sección electoral como el candidato que intentará ganar, y es muy probable que lo haga el 7 de septiembre próximo. Para hacer un mapeo rápido, sí, seguramente van a perder la 3ª sección electoral, La Libertad Avanza, sí, muy probablemente gane la primera, donde va Diego Valenzuela. Eso sí es importante, porque esa sección electoral es muy importante, representa 1/3 de los votantes de la provincia de Buenos Aires, y el resto está discutido, probablemente en la sección electoral quinta, que es Mar del Plata y demás, ahí La Libertad Avanza tenga un buen resultado, pero si gana el kirchnerismo la 3ª sección electoral, eso va probablemente a dejar la cancha inclinada a favor de los K y el peronismo tradicional. Bueno, Mariano, y antes de despedirte, cortito, la lectura que se puede hacer, porque en el medio de todo esto, inflación, los gobernadores, la propuesta del gobierno y demás, aparece la figura, ya se venía hablando, de José Luis Espert, ¿no? Sí, exactamente, ha sido ya confirmado, va a ser la cabeza de lista de la propuesta para octubre, como candidato a diputado nacional, y muy probablemente la gran apuesta para el 2027, intentar arrebatarle la provincia al peronismo, y también se confirmó que en el lugar quinto va a estar precisamente Sebastián Pareja, el armador, junto con Karina Milei. Pero bueno, primero el oficialismo tiene que transitar la elección de la provincia de Buenos Aires, que es compleja porque, bueno, si pierde, muy probablemente suceda, habrá que ver con qué diferencia, la turbulencia financiera, vos recién hablabas con Abraham, sí, seguramente se va a poner todo más inestable de cara al 26 de octubre, para el cual todavía falta menos de 2 meses, pero es un tramo largo para llegar hasta esas elecciones que van a tener este capítulo intermedio el 7 de septiembre, para el cual no queda demasiado, quedan 3 semanitas y ya vamos a estar en una elección que nunca le dimos, así vulgarmente, demasiada pasaban pelota. De largo, sí. Ahora sí vamos a estar todos tratando de entender qué es lo que sucede y sobre todo qué impacto tiene hacia adelante esa elección provincial en el territorio bonaerense. Y lo seguiremos, por supuesto, aquí con vos y con el resto del equipo aquí en MDZ Radio y en MDZ Diario. Mariano, un placer como siempre, la seguimos. Abrazo grande, que pasen un gran fin de semana. Gracias, chau. Igualmente, chau amigo. Mariano Bergero, nuestro analista político, aquí en Digamos Todo, 12:43. Tenemos premios, tenemos regalitos, 10 grados la temperatura en la ciudad de Mendoza. Estamos aquí en vivo, en Digamos Todo, hasta las 2 de la tarde. Si dio vuelta tu mundo, es ahí. Digamos Todo. MDZ Radio, tu comunidad.